Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Otro tema que sigue, que creo que te seguirá dando dolor de cabeza y que muchas noticias giran en torno a él, es el mismo tema de estos días, el tema del canal. El primer ministro de Haití reitera el día de hoy que ellos van a continuar con la obra. Haití tiene una situación ahí un tanto compleja. En este discurso, Henry reitera el derecho que tiene el pueblo haitiano, según él, a ser usufructuario de las aguas binacionales y que por lo tanto ellos continuarían la obra. Al mismo tiempo, dice que se debe abrir diálogo con las autoridades de la República Dominicana. Ahora, nosotros tenemos un primer ministro que dice que quiere diálogo y el presidente de la República Dominicana que habló de que no iba a haber acuerdos si previamente la obra no se paralizaba. Dice aquel que la obra continúa y aquí decimos que no va a haber acuerdo si la obra sigue. Se están trancando el juego con posturas aquí y con posturas allá, y ambos olvidan que en el marco del tratado de 1929, de febrero de 1929, el arbitraje es un mecanismo para la solución del conflicto. Yo creo que es tiempo ya, en eso estoy de acuerdo con Miguel Vargas Maldonado, cuando dice que el gobierno debe tomarle la palabra a Haití y abrir la mesa de diálogo. Me parece que de los políticos dominicanos ha sido él el más prudente en el manejo del tema, porque se coloca con el gobierno dominicano, entiende que es una imprudencia de Haití la realización de la obra bajo las advertencias que se han hecho con posterioridad. Y ciertamente también asume que hubo un documento en el 2021, pero una vez que el Estado dominicano se entera de que ese documento podía conducir a lo que los negociadores dominicanos consideraban un trasvase del agua, a Haití se le comunica que no podían hacer esta obra, porque esta obra iba a tener las mismas implicaciones que precisamente las autoridades dominicanas no querían que se produjera y que las haitianas le convencen de que no va a ser así, de que no va a haber un desvío del cauce del río. Y, obviamente, al firmar este documento y darse la voz de alarma, una voz de alarma que provino de Osiris de León, uno de los técnicos que mejor comprende este tipo de fenómeno, y que por cierto estuvo en nuestra zona recientemente por el derrumbe del tramo y que tiene que ver con el derrumbado ahí próximo a la playa de San Rafael. Y cuando sostienen la comunicación de los efectos que puede tener este desvío y que el presidente se entera en detalle, entonces el Estado dominicano da una vuelta al tema, y sobre esta vuelta yo pienso que ha debido abrirse una mesa sensata. Empieza la obra por particulares, pero ya no es una cuestión de particulares, sí. El primer ministro de Haití dice ante la ONU que ellos tienen el derecho al uso de las aguas y que van a continuarla, y lo dice con posterioridad al comunicado que deja ya desde el 13 de septiembre las instrucciones. Lo único que no se iba a decir nada de eso hasta que el presidente dominicano hablara, porque los haitianos son muy hábiles en términos diplomáticos. Después que el presidente habla, el presidente dominicano, y que el presidente dominicano dice que es una cuestión de particulares, entonces vienen en Haití y se conjugan un conjunto de discursos orientados a que Haití necesita ese canal. Y sobre esta base el presidente dominicano obviamente tiene que ver el tema y verlo el canciller más allá del punto al que hemos llegado, porque no podemos paralizar los mecanismos actuales
de arbitraje, porque de no hacerlo, entonces cualquier situación como la que se está dando hoy, que tenemos una presencia militar, Ovalis, reforzada de República Dominicana, próximo al punto donde se está construyendo el canal, tenemos una presencia militar de áreas protegidas y tenemos a la gente del CEFRON, que son de protección fronteriza, preparados, listos para cualquier cosa. Sí. Y también tenemos lo poco del ejército haitiano, lo estamos teniendo ahí concentrado en el punto del canal. O sea, sí. Mira. Fíjate que se habló mucho, usando un término coloquial, pluma de burro, antes de. Es decir, cuando el gobierno haitiano no estaba involucrado en el conflicto, no se podía hablar de arbitraje, porque estaba hablando de particulares. Por eso tú decías muy atinada que las declaraciones de Vargas Maldonado cayeron, ¿verdad?, le pusieron el punto a la I, porque ya son dos estados. Antes no, antes eran un grupo supuestamente de rebeldes. Sí, fue una jugareta de la diplomacia haitiana, el colocar como que era un grupo privado. Sin embargo, Haití tiene una situación más compleja porque tú tienes una jugada política de las bandas. Sí. Y el Estado haitiano, que dice oponerse a las bandas ahora, se unió, tiene unas bandas, no que se unió, tiene unas bandas que han dicho que procuran la paz. Se unieron a ellos. Todas las bandas están unificadas. Sí. Pero están unificadas en un momento en que la ONU se prepara para enviar fuerzas a Haití. Mientras tanto, hay un interés de Henry de aprovechar políticamente el momento y aprovechar el sentimiento emotivo del pueblo haitiano, que ha crecido en ellos un sentimiento nacionalista con respecto al tema del río Masacre. Entonces yo creo que esos temas no se manejan con cargas emocionales, porque en cualquier momento se te produce una poblada de aquí o de allá y pierden los gobiernos la capacidad de mantener el control sobre sus propios pueblos. Una guerra no se justifica por el tema. El tema se puede resolver con arbitraje, se puede resolver con una visión técnica adecuada. Las aguas pueden encauzarse siguiendo el criterio del Tratado de 1929 de un aprovechamiento equitativo. Y sobre esto no hay forma de llegar a ese acuerdo si cada una de las parcelas, y hablo de los estados, mantiene posturas que no viabilicen o el diálogo como mecanismo de avenimiento o el arbitraje como mecanismo de un tercero imparcial que pueda entre las partes establecer las líneas lógicas y técnicas sobre las cuales podría producirse una solución al conflicto del río Dajabón o río Masacre. De manera que este tema hay que verlo con objetividad y sin el apasionamiento típico de los pueblos que han tenido conflictos históricos.